increíble porque precisamente lo hicieron con 2 caballos y en ese momento únicamente, pues, te centran en el caballo. Haz de cuenta que te ponen en medio, están los 2 caballos y los 2 caballos empiezan a interactuar de la nada, actuando tus emociones. Ay, pues yo creo que esa es la parte más bonita del cambio que pude vivir en mi transición de venirme a Ciudad de México para acá, porque Carlos para mí representa la apertura a todas las puertas posibles. Carlos para mí representa pues la bondad, representa la bondad y el poder hacer realidad los sueños. Carlos, yo a Carlos lo conocí en el Info. Bienvenidos a Desde el Corazón de Becando Tus Sueños. Hoy nos acompaña la maestra Adriana Yadira, una mujer que ha convertido la vida en un acto de servicio. Bienvenida, es un honor tenerte aquí, amiga. Muchísimas gracias, Jazz, por la invitación. El privilegio es mío y hola a todos los que nos están viendo. Sabes que tu nombre es muy significativo y tú nos vas a decir el significado de tu nombre. Muchas gracias. Pues tengo 2 nombres, Adriana, que significa Avenida del Mar, y Yadira, que significa amiga. Amiga. Después de todo lo vivido, ¿con cuál de estos dos nombres te sientes más identificada? Pues me siento unida a ambos, profundamente porque desde que soy muy chiquita, pues yo crecí técnicamente en Acapulco, de allá vivían mis papás, allá nació una de mis hermanas, allá vivían, entonces ellos migran a Ciudad de México, a Nesa particularmente, bueno, no Ciudad de México, al Estado de México, a Nesa, y yo nazco ahí, pero en cada vacación, en cada fin de semana que teníamos oportunidad, pues nos íbamos a Acapulco. Y sí, desde chiquitita tengo una conexión muy fuerte con el mar y de hecho yo me entero del significado de los nombres hace aproximadamente 10 años, ¿no? Que me pongo de curiosa, me pongo a verlo, ni siquiera es como que mi mamá me lo hubiera dicho, yo lo vi y desde chiquita, sin antes saberlo, pues siempre tenía una conexión muy estrecha, muy directa con el mar. Y de hecho, mi hermano mayor me dice Mariana, ¿no? Pues ahí son cosas chistosas y muchas personas muy cercanas a mí ni siquiera me dicen Adriana, ni siquiera me dicen Yadira, me dicen Mariana y es pues hay una conexión extraña. Y la parte de Yadira, pues yo la tengo muy conectada justo por todo lo que he venido desarrollando desde sociedad civil con mi esposo y un poco pues sí, es como parte de mi personalidad o es parte de lo que quisiera yo eh, sembrar en las personas o tener en las personas. Entonces, no podría decidirme por uno. Regularmente el que más uso es Yadira, pero no podría decidirme por alguno en el que me sienta más identificada, porque en lo profundo, pues me siento muy Adriana Y muy Yadira. y muy Yadira. Tu mamá te dijo frente a la luna que todo es temporal. ¿Cómo ha sido esa frase, tu brújula, en los momentos como sentiste que el camino se cerraba? Es una parte muy importante de mi infancia, la que acabas de contar, porque justo en Acapulco, todo esto que narras fue cuando yo tenía como 6, 8 años más o menos, y mi mamá, yo tenía, la historia completa es que yo tenía que entregar una tarea al otro día, porque era domingo, y nosotros estábamos en Acapulco, Para ser eran exactos, una poesía. una poesía, exactamente. Teníamos que escribir una poesía y estábamos en Acapulco, estábamos en la quebrada, veníamos de cenar y yo estaba angustiadísima porque mamá no ha hecho la tarea. Pueden parecer cosas muy simples y cosas menores, pero justo mi mamá comenzaba a enseñarme, pues un poco como estos momentos de lucidez de lo que va a ser la adultez. Y yo le decía, es que no he entregado la tarea, ¿qué vamos a hacer? Ya es súper noche, son las 10 de la noche, ¿a qué hora nos vamos a ir? Yo vivía en angustia total. Y mi mamá me dijo, y ahí es donde viene la frase, me dijo, no te preocupes, todo es temporal, cuentas conmigo. ¿Y qué quería decir todo es temporal? Pues justamente no vale la pena que estropees tu presente, que arruines tu presente, que no disfrutes tu presente por cosas que tienen solución, ¿no? Porque aparte yo estoy para apoyarte. Entonces, esas pequeñas cosas que pudieran parecer tan simples, para mí no lo eran o no lo son, siguen sin serlo, porque pues sí marcan una ruta en el camino de mi vida.
¿no? Y es justamente el creer con convicción que no estamos solos, que no podemos solos, que tenemos que hacer equipo y que no vale la pena, pues, atormentarnos por circunstancias que no podemos cambiar y que esos momentos de flagelo o esos momentos de angustia van a pasar como todo. Así como los buenos momentos también pasan, los malos momentos también pasan y muchas veces lo que sucede con nosotros como seres humanos es que muchas veces entramos en un remolino de emociones que parece que nos van a ahogar, pero pues yo tan chiquita en ese momento y con algo tan simple que era una tarea, pues para mí significó mucho y que a la fecha pues sigue siendo un poco mi margen de ida, ¿no? Mi margen de ruta, el decir pues no vale la pena angustiarnos de más, es mejor vivir el momento, vivir el presente y en el presente darlo todo, que es básicamente también pues lo que me ha guiado, ¿no? No vivir el presente sin dar de ti todo, es más bien darlo todo en el momento y si te la estás pasando bien, darlo bien y si eres servidor público, ser el mejor y como aportar de ti esa parte, pues diría yo, pues con un sentido, ¿no? Pero pues eso fue lo que significó en su momento esa frase que ya tiene más de 30 años. Yo no la considero una frase ya, yo la considero una pequeña, gran lección que marcó tu vida hasta el día de hoy, como lo estás mencionando. ¿Por qué? Porque estás dándonos una gran lección de cómo viendo frente a la luna, tu mamá te dijo, toma las cosas con calma, Tranquilo. relájate, pero te sirvió para lo que eres ahora. Sí, totalmente, Jazz. Y pues así ha venido transcurriendo pues toda mi vida, ¿no? De poco a poco. Por ejemplo, ahí también viene una anécdota. Cuando yo recién empecé a trabajar, llegó un punto en que yo le decía a mis papás, no puedo, yo no puedo con esta presión, es mucho, voy a renunciar, ¿no? O sea, pues el típico momento creo yo que tenemos todos como jóvenes, De que querías tirar la toalla. sí, de me quiero dar un año sabático y mis papás con mucha claridad y con mucha pues seguridad me dijeron, no, no puedes renunciar porque pues en la vida se trata de ser constantes y van a haber cosas que no van a ser fáciles. Pero también ahí, pues vi una parte muy importante de mis papás, de ambos, siempre era, pues encomiéndate a Dios. Pídele a Dios que te dé claridad, pídele a Dios que te dé fuerza, pídele a Dios que te oriente, que te diga por dónde. Entonces, muchas de las cosas que han pasado y que han transitado en mi vida desde que soy muy chiquita, desde que tengo uso de razón, pues sí han sido un poco bajo la premisa de que así es como lo quiere Dios. Yo pienso que siempre las cosas son como las quiere Dios, no como nosotros queremos, sino como Él ve que están mejor para nosotros. Así es, sí, yo lo creo totalmente así, Jess, y creo que así ha funcionado. Incluso esa misma premisa me sucedió cuando llegué al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Yo estaba como servidora pública en el Infoem, era directora general de protección de datos personales y francamente, pues ese era mi momento máximo de felicidad. Yo estaba muy contenta porque era un puesto que yo había querido desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque aparte, pues todo lo que había estudiado, todos los antecedentes que había desarrollado para llegar a ese puesto, pues era el punto pináculo, ¿no? Y entonces, pues en algún momento yo había comentado que me quería inscribir para hacer CPC. Pero cuando sale la convocatoria, yo dije, no, ya no, ya no quiero, porque estoy aquí y esto es lo que yo quiero. Y lo he dicho muchas veces, pero vale la pena porque, vale la pena comentarlo porque justo yo decía, es aquí donde yo quería estar, es esto lo que yo quería. Y entonces mi esposo justo me dijo, oye, pero pues inténtalo, es solo experiencia y si no quedas no pasa nada, no des por sentado nada, inténtalo. Y si no queda, pues por lo menos ya hiciste el intento, ya hiciste la entrevista, ya tienes esa experiencia y demás. Y un examen súper difícil. Yo creo que es el ¿De más... cuántas preguntas? Eran creo que 50 preguntas. Eran 25 de opción múltiple, si no mal recuerdo, y 25 abiertas. Pero eran desde normatividad internacional hasta normatividad interna que rige el sistema anticorrupción. Es una cosa Súper pesada. muy específica, muy específica. Y yo ya tenía pues como todo el contexto porque yo desde años atrás pues como directora general de transparencia me había enfocado también
en la implementación de la política pública anticorrupción. Entonces sí tenía ya el conocimiento, habíamos estado trabajando en los temas y demás, pero aún así no es lo mismo trabajarlo que te pregunten específicamente cosas muy concretas, ¿no? Entonces me había puesto a estudiar un par de días antes y el día del examen me dice mi esposo, es hoy, ¿no? Él bien feliz y tú bien preocupada. Es hoy. Y me empieza a preguntar cosas y yo no me acordaba de una sola, bloqueada. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que ya sabes, ya todo lo que estudiaste, ya lo sabes. Y eso me puse a hacer. O sea, esa mañana antes de ir al examen, me puse a orar y solo le dije a Dios, si es para mí y si es para mi bien y si es lo que tú quieres, bien. Y si no, pues San Pedro se acabó, ¿no? Es de mi mamá. Y pues sí, ¿no? Terminé siendo la mejor evaluada de aquella selección. Y, Ve lo que fue para ti. Ahí está. y está bien porque pese a que pues sí fue un shock dejar pues el tema técnico que a mí me apasiona, que me gusta, que es protección de datos personales, que he desarrollado además con mi asociación, pues también me ha traído muchos aprendizajes estar aquí y también pues creo que he abonado de una u otra forma que la ciudadanía se sienta más cercana al combate a la corrupción. Entonces digo, perfecto, si ese es el aporte que estoy o que me toca venir a dar o no sé cuál sea porque todavía queda algún tiempo, pero que sea para bien de la gente, que sea para bien de la ciudadanía, ¿no? Y En bien de los demás siempre. en bien de los demás, sí, del bien común sobre todo. Creciste en esa rompiendo prejuicios. ¿Qué es lo que más extrañas de esa niña inquieta que corría por las calles y soñaba con ballenas? ¿Qué es lo que más extraño? Francamente, no extraño nada, Jazz. ¿Por qué? Porque justo he aprendido a vivir cada etapa en el presente, en lo máximo, en su máxima plenitud. Y me parece que al tener eso, al disfrutarlo tanto, no queda algo que pueda extrañar. Si hay algo que puedo valorar de haber vivido una infancia tan libre, por decirlo de algún modo, y que fue pues con mis primos en Michoacán. Si bien pues sí, yo nací en esa, toda mi infancia estuve pues mayormente en Acapulco o en Michoacán con mis primos, entre árboles, corriendo, con mis sobrinos, que mis sobrinos, tengo 5 sobrinos que pueden ser mis hermanos. Les llevo 3, 4 años. No, sí Entonces, vienen siendo tus hermanos. son mis hermanos, son más mis hermanos que mis propios hermanos. Mis hermanos podrían ser mis papás. Entonces tengo 2 hermanos mayores, 2 hermanas mayores y 5 hermanos menores. Entonces yo me daba las divertidas de la vida. Y la verdad es que la pasamos muy bien en esos momentos. Cuando surge toda esta inquietud por el mundo marino, pues justamente en todos esos viajes a Acapulco con mis papás, pero yo recuerdo muchísimo que cuando tenía como 9 años, más o menos, yo vi un documental de la ballena gris que venía a Los Cabos y que venía a tener a sus crías y tal. Y entonces a mí me causó una fascinación terrible. Y en ese momento yo empezaba a decirles a mis papás que yo quería conocer las ballenas y quería conocer las ballenas y quería conocer las ballenas. Y mis papás, pues la verdad, muy lindos, hicieron todo un tour, fabricaron todo un tour para que con mi hermana mayor fuéramos a conocer las ballenas. Nunca había contado esto así en público, pero fuimos a conocerlas y pues fue todo pues un impacto muy grande para mí porque me sentí profundamente conectada con esa circunstancia. Y entonces yo decía, yo quiero ser bióloga marina, yo me quiero dedicar a esto, el mundo ahí es marino, y yo juraba que me quería dedicar a eso. Pero tu vida dio un cambio porque tuviste la oportunidad de estudiar psicología también y te atraía mucho la biología. ¿En qué momento exacto supiste que el derecho era lo tuyo? Pues justo cuando entro a la secundaria, yo inicio toda la secundaria pensando que quería ser bióloga, la química me encantaba, era como todo dirigido hacia allá e incluso ya habíamos estado buscando universidades en Ensenada para que yo fuera a estudiar Biología, ya. biología. Y
A su vez, una de mis tías en Michoacán siempre me decía, es que tú deberías de ser psicóloga. Entonces, pues eran como cosas que yo tenía muy unidas, por así decirlo, pero precisamente en ese inter en la secundaria conocí a un profesor y él empezó por ahí a meter algunos rasgos, pero yo seguía en mi tema de ser bióloga, de ser doctora en ese momento, quería ser veterinaria. Yo y los animales éramos uno mismo. Entonces, yo decía, me quiero dedicar, pues sí, a la biología marina o ser veterinaria, si es que no me puedo ir a algún otro lugar a estudiar. Pero ya en la prepa, yo estudié en el CCH Oriente, ahí tenías un tronco común que era de humanidades y tomabas filosofía, derecho y ciencias políticas. Entonces, en el momento en el que yo tomo derecho, dije, ya, Ya. pero fue hasta la prepa. Pero tenías un maestro ¿Mm? que te llamaba líder, porque siempre has sido líder, por alborotar al grupo. ¿Fue esa rebeldía constructiva lo que te llevó también a estudiar leyes? Sí, porque ahí sí viene una parte contextual muy importante de mi vida. ¿Por qué? Y eso sí creo que es un cimiento importante de lo que soy hoy. De donde yo vengo, eso es un contexto totalmente diferente a cualquier otro en el Valle de México, porque hay muchísima gente. Y hay gente que sufre mayormente desigualdades de muchos tipos, no necesariamente de marginación, como pueden ser pueblos originarios, como pueden ser pueblos o comunidades indígenas, no necesariamente de invisibilización. Es un contexto sui generis, creo yo, de gente trabajadora, de gente que se esfuerza todos los días y de gente que tiene un contacto directo con la zona urbana, porque somos zona urbana, somos una ciudad, Sí. eh, en contacto todo el tiempo. Pero también, pues el simple hecho de decir, y a mí me encanta decirlo, en todas las conferencias a las que voy, porque a la gente le cambia la cara. Cuando digo, vengo de Nesa, me voltean a ver así como de, viene saliendo de la cárcel. Hagan de cuenta, o sea, aquí lo estamos viendo. Entonces, a mí me da mucha risa porque les digo, eso es solo un tema contextual y también tiene que ver con los prejuicios que tenemos sobre la gente. Y por lo que nos hacen ver en los medios de comunicación. Y que es una También, realidad, Jazz, no está fuera de la realidad. Tiene que ver, sí, con una realidad a la que no estamos acostumbrados. Y entonces justamente a mí sí me transformó porque yo vengo de un contexto en donde la gente se esfuerza, es gente trabajadora, es gente valiosa. Mis papás son comerciantes o eran comerciantes cuando yo era pequeña. Y entonces girar a un contexto en el que hay personas profesionistas, los típicos godines, ¿no? De pronto son realidades que no estás acostumbrado a ver. Y cuando yo entro a la prepa, al CCH, me doy cuenta de que esa diversidad de gente que se ve en donde yo vivía es solo una parte de un sinfín de posibilidades. Entonces es ahí justo donde a mí se me abre este chip y que ya venía arrastrando efectivamente con este maestro que dices en la secundaria, porque si a mí algo me ha pegado muy, muy fuerte toda la vida es precisamente ver que las personas no tengan igualdad de posibilidades y que hay personas que se esfuercen de manera pues importante por conseguir sus sueños, por lograr sus sueños y que por no conocer a la persona adecuada no lo puedan lograr. Y es ahí donde la injusticia precisamente a mí me hace un hoyo en el estómago, ¿no? Porque entonces es más importante conocer a la persona correcta, ser amiga de la persona correcta, que esforzarte, estudiar, tener capacidades. Y eso se veía mucho en mi salón. Y yo por eso siempre me decía el maestro, ay, líder, ¿no? Y me ponía yo ahí a organizar los desastres. Y me está viendo, profesor, mucho gusto. aquí está la líder. Pero es básicamente por eso, ¿no? Y justo este maestro era además maestro de física, o sea, no era un maestro de psicología, era maestro de física. Y yo lo quería mucho porque eran materias que a mí me gustaban mucho, ¿no? Entonces, precisamente es
ahí donde yo empiezo a encontrar este tipo de desigualdades, ¿no? Y que a mí me simbraron mucho y por eso también ya más adelante con toda la formación que fui adquiriendo en la preparatoria, yo dije, no, pues indudablemente yo tengo que estudiar derecho. Por eso, tu amor por el derecho. Así es. Amiga, ¿te gustan los caballos? ¿Te encanta la equitación? Pero dime, ¿qué aplicas hoy en tu vida profesional que te dejó la equitación? Para los que nos gustan los caballos, que tú eres una de ellas, querida amiga, justamente una de las claves es mantener la calma arriba de un caballo. Es la confianza que tú le transmites al caballo. Incluso, no me vas a dejar mentir, muchas veces cuando ya estás montando, ni siquiera te dicen que tú veas las riendas. Simplemente te dicen, dirige la mirada hacia donde quieres que el caballo vaya y el caballo te va a seguir. Es como si tuvieras una conexión de tu cuerpo, tus emociones con el animal. Entonces, aquí viene una confesión que seguramente quienes me conocen lo saben perfectamente, pero yo tengo un carácter muy fuerte. Entonces, precisamente desde que soy chiquita, 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 me encantan los caballos. Y a contrasentido de mi carácter un poco, pues sí, digamos, iracundo, los caballos son todo lo contrario. Y ellos ayudan a vaciar esas emociones, a canalizar esas emociones de manera adecuada. Y lo que a mí me ha dejado el contacto con estos animales es precisamente la confianza, la templanza, porque ellos son catalizadores de energía. Y, por ejemplo, hay personas a las que a los caballos les dan mucho miedo, no se quieren ni acercar y los ven y prefieren rodearlos incluso de frente, nunca les dan la espalda. No sé si te ha pasado, Sí. pero hay muchas personas así, que nunca les dan la espalda a los caballos. ¿Por qué? Porque pese a que son animales muy nobles, también ellos sienten todas las energías. Si sienten miedo, si sienten temor, si sienten angustia, si sienten desconfianza, muy seguramente van a reaccionar. Y un poco así soy yo, ¿no? Entonces prefiero mantenerme siempre con esta templanza, con esta confianza y soy una persona muy observadora en todos los sentidos. Entonces hay que ir con tiento y un poco eso es también lo que va haciendo el caballo, ¿no? Siempre al dar un paso va fijando bien en dónde va a dar el siguiente paso para comenzar una carrera. Y un poco hacia allá eso es un poco lo que he aprendido y lo que me ha gustado de los caballos, el liderar con confianza, el inspirar a otros confianza. Y también la inteligencia. Sobre todo, sí, los caballos son animales sumamente inteligentes, pero muy emocionales, ¿no? Entonces, justo por eso es que he sentido esta conexión, incluso en algún momento, antes de ir a equitación directamente y ya de tomar estas clases y esta interacción con los caballos, comencé porque conocí a un amigo que tenía su cuadra con caballos y hacía terapia con caballos. Entonces, precisamente ya lo que no terminamos de platicar en el bloque pasado fue que yo estudié psicología hace como, ni siquiera fue como mi primer carrera, hace como 3 años más o menos. Y entonces la idea era mezclar psicología con equitación. Y fue una de las prácticas más hermosas que yo he tenido, porque incluso no sé si has oído hablar de las constelaciones y Sí, tal, era como constelar, pero con caballos. es lo que se está manejando Sí, mucho ahorita. justamente, yo lo hice eso hace como 3 años, yo creo, Y 4 años. cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? No, increíble. Fue increíble porque precisamente lo hicieron con 2 caballos y en ese momento únicamente pues te centran en el caballo. Haz de cuenta que te ponen en medio, están los 2 caballos y los 2 caballos empiezan a interactuar de la nada, actuando tus emociones. Y entonces este amigo, que le mando un saludo, a Fer, me empezó a decir todo lo que los caballos estaban diciendo de mis emociones, sin yo decir una sola palabra, sin ¿Y yo qué decir una sola dijeron? palabra. ¿Muchas cosas buenas o muchas cosas malas? Pues muchas cosas de todo, ¿no? Porque en ese momento yo estaba atravesando un momento pues peculiar en mi vida. Me acababa de casar, tenía como un año de casada, más o menos. Poquito. Tenía así muy poquito de casada, entonces pues el ver a los caballos interactuar, cómo se movían, cómo reaccionaban, incluso sin yo decir una sola palabra y sin ni siquiera moverme, fue algo muy fuerte, porque eso te habla de cómo los caballos reciben tu energía. Y desde ahí también tu amor por los caballos yo creo que aumentó aún mucho más, porque viste
la inteligencia que tienen, la sensibilidad que tienen para poder proyectar nuestras emociones. Sí, totalmente. Y pues ahí uno de mis sueños muy a futuro, bueno, ni tan a futuro, como en unos, ¿qué será? 10 años menos, sí me gustaría tener un ranchito, tener mis propios caballos, poder pues dedicarles tiempo, porque precisamente cuando yo era muy chiquita, en esa yo le decía a mi mamá y a mi papá, cómprame un caballo. Y me decían, ¿dónde vas a tener un caballo aquí? Por Dios, pues allá no hay espacio, allá es una ciudad, ¿no? Y entonces yo les decía, no, pero pues podemos rentar un lugar en donde yo pueda ir los fines de semana y tal. Y me decían, pues sí, pero en esa difícilmente pues hay como eso. Existen lugares para caballos. Sí existen, pero son muy poquitos, son muy contados y aparte pues no es tan común. Aquí en donde yo vivo, en Mexicalcingo, pues de lo más común del mundo es que el domingo saques a tu caballo a pasear y eso es lo que yo quiero algún día. Y yo sé que tu sueño se te va a cumplir muy pronto ya. Muchas gracias, amiga. Conocer a tu esposo tras dejar tu historia en Ciudad de México fue difícil porque empezaste desde cero aquí en Toluca. Fue un cambio totalmente radical para ti. ¿Cómo es el equipo que han formado hoy fuera del trabajo tu esposo y tú? Ay, pues yo creo que esa es la parte más bonita del cambio que pude vivir en mi transición de venirme a Ciudad de México para acá, porque Carlos para mí representa la apertura a todas las puertas posibles. Carlos para mí representa pues la bondad, representa la bondad y el poder hacer realidad los sueños. Yo a Carlos lo conocí en el Infoem cuando recién me invitaron a venirme para acá, a él lo invitan también al mismo tiempo, entonces nos conocemos técnicamente el primer día de trabajo y obviamente pues trabajábamos juntos en el instituto. ¿Pero no fue amor a primera vista o sí? Creo que sí. Sí, porque justo pues el primer día que nos conocimos, pues él me invitó a salir, comenzamos a salir a los 15 días. Ah, entonces sí. Sí, no, definitivamente sí. A los 15 días de conocernos comenzamos a salir y a los 2 meses ya vivíamos juntos, ¿no? Entonces ya llevamos casi 8 años juntos y ha sido muy bonito porque justo pues al escucharle hablar sobre sus sueños, al escucharme hablar sobre los míos, encontramos una causa común y no era únicamente el trabajo en oficina. Y nuestra causa común se convirtió en lo que hoy tenemos, que es Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, que es una asociación enfocada en alfabetización digital a infancias y que, pues afortunadamente los dos somos muy creyentes de Dios, los dos somos abogados, los dos tenemos como, pues un centro que es el bien común, que es generar el bienestar. Y ambos de historias muy diferentes, pero que ¿Él al de final dónde es del día, originario? él es de Metepec. Él es originario de Metepec. Cuando nos conocemos, nos hacemos novios y tal, vivimos en Metepec un tiempo y cuando nos casamos nos fuimos a vivir a Mexicalcingo. Entonces, pues los dos de contextos muy diferentes, totalmente diferentes, pero que pues hemos encontrado el uno en el otro, pues, por ejemplo, él en mis límites y yo en él libertades, todas las libertades del mundo, ¿no? Toda la apertura del mundo. Él no conoció el no puedo. Entonces, todo lo que te puedas imaginar, él siempre me dice sí, ¿no? Yo me acuerdo que una vez cuando íbamos a buscar nuestra casa, yo le decía, no, pero vamos a vivir abajo del puente, porque de pronto soy medio dramática. Y me decía, pero de un puente bonito. Entonces, pues así un Él poco él es todo lo así. malo lo convierte en bueno. Sí, sí, es sumamente optimista, es muy alegre, ojalá que pronto se conozcan, pero él es una persona sumamente alegre, no es porque sea mi esposo, pero es genuinamente una persona buena. ¿Y le gustan los caballos? No, Nos falló ahí, Carlos. le dan miedo. ¿No? Y también, pues tiene que ver con parte de la personalidad de cada uno. Yo, por ejemplo, tiene uno de sus mejores amigos que tiene caballos y yo, vamos, me encanta, no sé qué, y cada que puedo voy y tal. Y él lo sigue en la bici. Sí, y él dice que les vaya bien. Porque acá con nosotros, a que no le gusta el caballo, toma la bici, pero de que salimos todos juntos, salimos todos Sí, juntos. en la bici nos acompañará, pero no, no. Él es muy respetuoso de los animales y prefiere mantenerse al margen. Ahí sí nos falló. Ni modo, algo malo tenía que tener. Sí.
Antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta historia. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete, porque tu apoyo suma, tu like cuenta y al compartir nuestro contenido transformas vidas. ¿Qué haces un domingo en casa para recargar las pilas y seguir viviendo bonito? Pues me gusta mucho estar en mi casa, me gusta mucho leer, me gusta mucho la poesía, como ya lo había comentado, pero particularmente en su casa tenemos un Gracias. pequeño jardín y a mí me gustan mucho las hamacas, entonces tenemos una hamaca en el jardín que da de una bugambilia a un limón. Entonces, pues pongo la hamaca, mi esposo hace carnita asada y estamos ahí en el jardín meciéndonos tranquilamente. La verdad es que me gusta mucho la vida tranquila, la vida pues apacible. Me gusta mucho leer. Me gustan también las aventuras, por supuesto, me gusta viajar, pero los domingos regularmente es para estar en casa, en familia, descansando, comer rico, que te dé el sol, que Que casi no hay aquí en el Estado de México mucho sol por esta parte de Toluca. aprovecharlo cuando hay, porque justo ya después de la 1 de la tarde empieza a llover. Entonces, pues eso ya es estar en mi casa. Pero a Carlos sí le gusta la cocina. A Carlos le encanta la cocina. Los caballos no, pero la cocina sí. La cocina no, en la cocina sí le gustan los caballos, ¿no? Él es muy bueno haciendo salsas, menjurjes, hace unas costillas Con aderezo y toda la con cosa. aderezo y ahí no sé qué tantos menjurjes les hace porque es su receta secreta, pero le quedan una cosa espectacular. Es muy bueno en la cocina. Pues un día nos va a tener que invitar Carlos a comer esas ricas costillas. Sí, con gusto, amiga. Has tenido puestos muy importantes como en el INAI o el INFOE, pero tu labor en Abrazando Vidas es profundamente humana. ¿Qué es lo que te enseñan esos niños que no aprendiste en la burocracia o en las leyes? La lealtad, sin lugar a dudas, la lealtad. Trabajar con niños es sumamente gratificante porque son almas puras, porque son reales, porque no tienen por qué quedar bien con nadie, porque no tienen a nadie a quien mentirle, porque pues ellos son lo más puro que podemos tener en el mundo. Entonces, al momento en el que decidimos emprender esta causa de alfabetización digital con infancias, nos hemos encontrado con muchas circunstancias diversas, entre ellos, por supuesto, las brechas, no solo digitales, sino las brechas culturales que tenemos en el estado, en el país, porque nos ha tocado llevar la incubadora de ciudadanía digital a diversas partes del país ya. ¿Y qué es lo que te enseñan ellos que no te enseña la burocracia? Pues la lealtad, la honradez, técnicamente todos los valores con los que tendríamos que vivir como servidores públicos, ¿no? Pues que al final del día ellos entienden muy nítidamente qué es el bien, ¿no? Y por ejemplo, en la incubadora les enseñamos mucho esta dinámica de democracia, esta dinámica, dinámicas de participación ciudadana, dinámicas de responsabilidad social. Y cuando ellos se enfrentan a estas dinámicas en la incubadora, de pronto te das cuenta de que como adultos muchas veces hemos perdido la brújula, ¿no? Y entonces, ahora como integrante del Comité de Participación Ciudadana es un poco lo que a mí me interesa recobrar de ese aprendizaje que he tenido como vicepresidenta de Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, que es pues que retomemos esta brújula moral, no solo desde un aspecto genérico, sino desde, lo digo yo siempre, desde la empatía que debemos de tener con los otros, porque también muchas veces cuando estás como servidor público se te olvida por qué y para quién estás ahí. ¿Cómo llegaste a Abrazando Vidas? ¿Cómo formaron Abrazando Vidas? Ay, voy a llorar. Abrazando Vidas, Construyendo Sueños surge por un amigo que nos invitó a otros amigos. Él tenía una asociación, tiene a la fecha una asociación, y nos invitó a muchas personas a hacer una cena navideña. Y el 24 de diciembre nos invita a todos y a todos nos pide determinada cosa, ¿no? Tú tráete un pavo, tú tráete una piñata, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en esta invitación de muchas personas que no nos conocíamos, de pronto estábamos un 24 de diciembre sirviéndole cenas en la concha acústica a muchas personas que no tenían con quién pasar el 24 de diciembre. Entonces, la verdad, fue una experiencia sumamente bonita porque es literalmente despojarte
de algo que regularmente tú haces en Navidad, que es estar con tu familia, ¿no? Muchas veces, pues, incluso en un ánimo más personal, disfrutar tú tu Navidad, ¿no? Con tus seres queridos. Y cuando te das cuenta de que hay personas allá afuera que no tienen familia, que no tienen casa, que no van a tener una cena, que no van a tener con quién pasar, pues esas fechas, para todos los que estuvimos ahí o para muchos de los que estuvimos ahí, pues nos tocó muchísimo. Nos tocó muchísimo y después de eso nos dimos cuenta de que algunas cosas no se hicieron tan bien y bueno, pues ya pasó, fue un evento, así lo vimos. Pero después, tiempo después, nos encontramos nuevamente algunos de estos amigos que estuvimos en esa cena y dijimos, oye, nos gustó mucho, hay que hacerlo, hay que hacer nosotros de nuestra causa eso y al final del día pues nos unimos. De hecho, AVIX tiene las letras, que es Abrazando Vidas, Construyendo Sueños. En el acrónimo es cada una de las letras de los integrantes de Abrazando Vidas y Construyendo Sueños, ¿no? Es Avi, Vero, Sandra, en ese momento estaba un amigo que se llama César, ya no está con nosotros, Carlos, Yadira. Si tú juntas todas esas iniciales, pues es AVIX y alargado, es abrazando, completo, es Abrazando Vidas y Construyendo Sueños. Entonces surge literalmente por el sueño de todos de querer hacer algo para alguien más. Y así es como decidimos consolidar la asociación civil. La registramos en julio del 2020. No es cierto, sí, julio de 2020. Y en el 2021 vienen las incubadoras de ciudadanía digital, que ese es el proyecto ahorita, pues como núcleo de Abrazando Vidas, Construyendo Sueños, porque hacemos muchísimas cosas. Gestionamos apoyos para mujeres, temas de denuncias, asesorías legales. Ahorita justo, pues mi esposo fue al Instituto Materno Infantil como padrino de los graduados del materno infantil, que son niñas y niños con cáncer en situaciones sumamente desfavorables. Entonces, tratamos de gestionar todo ese tipo de apoyos, pero a través de la incubadora Ciudadanía Digital es en donde hemos desdoblado mucho del aprendizaje técnico que hemos tenido como servidores públicos y la incubadora surge precisamente en plena pandemia, cuando mi hermana enferma y ante la enfermedad de COVID nos deja a sus hijos, que tenían 4 y 6 años, y nos los dejan chiquititos, así literal, tomen. Y mi esposo y yo así de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con dos niños de 4 y 6 años? Y un poco pues ahí fue cuando todo tomó fuerza porque pues nuestras paredes estaban tapizadas con plásticos de estos, de manteles de Ajá. mesas de colores para que aprendieran a escribir, para que aprendieran las vocales, para que aprendieran a leer. Diseñamos, ahí fue donde nace el match antivalores digitales, juegos con cartas, que por aquí los traigo, si quieren más adelante se los muestro. A ver, de una vez vamos a verlas. Nacen diversas, pues, iniciativas lúdicas con infancias. Más adelante creamos Cuéntame todo sobre ti, que es un cuento para niñas y niños que habla justamente de los riesgos en los entornos digitales, da tips para niños, de cómo protegerse, pero todo, particularmente el match antivalores digitales, que es que es un Ajá. juego de cartas, surge con mis sobrinos en plena pandemia. Una idea muy original. Sí, de hecho está registrada. De hecho, está registrada. ¿Y de qué va el match antivalores digitales? Pues justamente habla de cómo en los entornos digitales necesitamos contrarrestar conductas de riesgo con valores que debemos de poner en práctica, ¿no? Entonces, pues todo esto lo vamos diseñando con ellos como para enseñarles y tal. Gracias a Dios mi hermana mejora, pero se lleva a mis niños. Bueno, pero se los lleva con grandes valores, porque Sí, les dejó a ustedes una enseñanza, estar con ellos y sacaron muchísimas ideas para ayudar a más niños. así es, así Está es. padrísimo, los felicito. Muchísimas gracias, amiga. Entonces, a partir de ese momento, pues ahora sí que nos quedamos con el nido vacío, mi marido y yo, y empezamos a trabajar ya en la incubadora. Toma fuerza, presentamos la incubadora en la Cámara de Diputados, creamos Cuéntame todo sobre ti, Cuéntame todo sobre ti. En su momento, el INAI, en paz descanse, nos imprimió 15,000 ejemplares. Muchísimos. Sí,
nos imprimió 15,000 ejemplares para poderlos compartir con las infancias y también justo participamos en la creación del documento orientador de identidad y ciudadanía digital como expertos en educación digital y a su vez en el InfoEM salimos en el Congreso Internacional de Escenarios Futuros como asociación líder mexiquense en temas de alfabetización digital a infancias y así hemos ido aportando un granito de arena. Tenemos diversos materiales, por ejemplo, la guía modo radar de navegación digital segura, ¿no? Guía de supervivencia digital y así hemos ido elaborando materiales, infografías, que no solamente nos quedamos en eso, sino que pues todo lo compartimos con las infancias, con los padres de familia, con los maestros, por medio de talleres. Ya llevamos 4 años en esta labor y pues gracias a esta situación tan triste que sucedió en su momento, pues algunas también en su momento TV Azteca nos mandó a llamar para que le enseñáramos cómo se hacía, para que lo pudieran implementar. Hay algunas otras organizaciones que están haciendo, pues, multiplicando este tipo de conocimientos que nosotros los estamos ayudando, que nosotros los estamos, pues, coacheando, digámoslo de esa manera, porque pues el objetivo principal es, nosotros no ganamos nada con esto. No ganamos absolutamente nada con No esto. se gana nada Nada monetariamente hablando, monetariamente, pero exacto. grandes satisfacciones sí nos deja. Y al final del día lo que nosotros queremos es reconstruir el tejido social de las infancias, porque las decisiones que estamos tomando nosotros, pues son decisiones que se fueron, sí, formando, y por eso me encanta esta entrevista. Muchísimas gracias, porque todo tiene que ver con quién fui, ¿no? En mi infancia, cómo me formé, quién me formó, qué pensé, qué me dijeron. Y los niños de hoy también necesitan que en 20 años, que estén con una jazz aquí sentados en alguna entrevista, digan, híjole, a lo mejor a mí lo que me cambió la visión fue, y que entonces recuerden que había alguien que les pudo asesorar, que les pudo acompañar, que les hizo ver una situación diferente de empatía, de valores, de respeto, sobre todo porque ellos ya van a ser ciudadanos plenamente digitales. Sí, totalmente. Ya nacen con el chip integrado de la tecnología. Exactamente, y entonces justo pues es también un privilegio ya estar aquí contigo porque precisamente el día de ayer fuimos a recoger a la CODEM el libro Tus derechos en la niñez y la adolescencia, en donde Carlos y yo participamos justamente hablando de derechos digitales de infancias y también de protección de datos personales y procuración de justicia a las infancias. Entonces, Muchísimas felicidades. Que sigan los éxitos. De todo corazón muchísimas se los gracias. deseamos. Muchísimas gracias, Jess. Vive bonito para recordar bonito. Dinos, ¿quién te dijo esa frase que significa tanto para ti? Esa frase me la dijo mi padre cuando era muy pequeña y significa mucho para mí porque él siempre me decía, la vida es una montaña rusa. A veces toca estar arriba, a veces toca estar abajo. Y también él era como muy de frases y siempre decía, no escupas al cielo porque te puede caer en la cara. Entonces, en un acto de conciencia y de humildad, mi papá todo el tiempo trataba de mantenernos con los pies bien puestos en el suelo, pero con los ojos muy puestos en el cielo, ¿no? Con miras muy altas. Y entonces en el vivir bonito para recordar bonito tiene que ver con las frases o con los aprendizajes que mi mamá también me daba de vivir el presente. Y vivir el presente lo tienes que hacer en total conciencia de lo que estás haciendo, en dónde te encuentras, de quién te estás rodeando, de qué conversaciones estás teniendo. Entonces, pues es muy bonito recordar esta frase para mí. Muchas gracias, Jazz. Y es el aprendizaje que tengo de mi papá desde muy chiquita, Un gran aprendizaje y una frase que siempre llevas, porque siempre dices, vive bonito para. para recordar bonito. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos conocer a esa mujer guerrera que está detrás de los cargos. Muchas gracias por haber estado aquí ya. Muchas gracias a ti, Jazz, por la invitación. Gracias a todo tu auditorio. Y pues que esto sea de inspiración para todas las personas que estén aquí siguiendo tu transmisión. Así será. Nos despedimos, amiga. Hemos llegado al final. Nos despedimos desde el Desde el corazón, corazón, dedicando tus dedicando tus sueños. sueños.